funciones de varias variables. Una función de valor real f de x de y de z es una regla para obtener un nuevo número que se escribe como f de x, y, z a partir de los valores de una secuencia de variables independientes. Una función f se puede llamar una función de valor real de dos variables. Si hay dos variables independientes, una función de valor real de tres variables si hay tres valores independientes. Y de esta manera se llevaría sucesivamente. Como las funciones de una variable, funciones de varias variables se pueden representar en formas numéricas, que es por el medio de una tabla de valores, la forma algebraica, que es la fórmula, y la forma gráfica, que es por medio de una gráfica. Pondremos un ejemplo de funciones de dos variables. Se sustituye en este caso la x por el 1 y por la x por el 1 y la y por 2. Entonces se seguirá sustituyendo x por 2 y y por menos 1. Se sustituirá la x por y la y por x. Veamos otro ejemplo. Ahora será de tres variables. Se sustituirá la x por el 2 y por 2. Entonces también se sustituirá la z por un menos 2, que nos tiene que dar 0. Derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x es su derivada respecto a x, cuando los demás variables se consideran constantes. En forma parecida, la derivada parcial de f respecto a y es su derivada respecto a y, cuando las demás variables se consideran constantes, y así sucesivamente para otras variables que puedan haber. Las derivadas parciales se escriben como af a x, af a y, y así sucesivamente. Se usa el símbolo a en lugar de d, para recordarnos que hay más que una variable y que estamos considerando fijadas las demás variables. La derivada parcial del segundo orden se puede escribir también como fxx, fyy, fxy y fyx, respectivamente. Las últimas dos se llaman derivadas mixtas y estarán siempre iguales cuando todas las derivadas del primer y segundo orden están continuas. Derivadas parciales. Anteriormente vimos lo que era la derivada parcial. Ahora veremos la interpretación. Como anteriormente mencionamos, íbamos a utilizar lo que era a en vez de d, aunque se parece como si fuese un 2, pero lo tomaremos como a. Será af de ax y la interpretación de ax será que es la razón de cambio de f a medida de que cambia x, cuando y se permanece constante. Para y usaremos lo mismo. AF sobre AY es la razón de cambio de f a medida que y cambia cuando x se permanece constante. Y sucesivamente así con las demás variables que se encuentren. Aquí lo comprobaremos con el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice f de x, y es igual a x cuadrada menos y cuadrada. ¿Qué nos dice la interpretación? ¿O qué nos dice las derivadas parciales? Es la derivada de f a x, la derivada de ax, o sea, sí misma. Entonces derivamos ax, que es af sobre ax, es igual a 2x. Lo que nos está diciendo que y se tomará como constante. Entonces la usaremos como 0. 2x menos 0 es igual a 2x. ¿Por qué? Porque y cuadrada se considera una constante. Ahora usaremos af sobre ay. Es igual a 0 menos 2y igual a menos 2. ¿Por qué? Porque derivamos y cuadrada, lo que nos da 2y. Y x la usaremos como una constante, o sea, la consideraremos constante, así que usaremos 0 menos 2y
igual a menos 2y, porque x cuadrada se considera constante. Hola, mi nombre es César Domínguez y yo les voy a explicar el tema de gradiente. Bueno, para esto aquí tengo mi problema, el cual me dice determinar el gradiente de f de x, y, z igual a x cúbica y z cuadrada menos x cuadrada y cúbica z en el punto 5,2,3. Para empezar, aquí tengo mi fórmula de gradiente, la cual dice gradiente de f de x, y, z es igual a la derivada parcial de en y unitaria más la derivada parcial de y en j unitaria más la derivada parcial de z en k unitaria. Bueno, primeramente para empezar, para poder llegar a esto, tenemos que separarlo y ir haciendo las derivadas parciales. Vamos a hacer la de x, la cual dice dx sobre df sería igual a d sobre df de nuestra función, que es esta de acá, x cuadrada y z cuadrada menos x cuadrada y cúbica z. Bueno, aquí primeramente voy a explicar lo que es una derivada parcial. Una derivada parcial es pues aquella, es la derivada, ¿no?, en la que simplemente derivamos la variable con la que estemos trabajando. En este caso es x, por lo que nuestra derivada parcial de x va a ser igual a, tenemos esta x cúbica, y al derivarla nos queda 3x cuadrada. Y como aquí simplemente estamos en la derivada parcial de x, pues estos dos, y z, los pasamos igual. Y z cuadrada menos aquí este x cuadrado, derivado es 2x, esto lo pasamos igual, y cúbica y z. Tenemos nuestra derivada parcial de x. Ahora vamos a sacar la derivada parcial de y. Ok, así. Igual a derivada parcial de nuestra función, la anotamos otra vez, x cúbica y z cuadrada menos x cuadrada y cúbica y z. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo que con x, pero simplemente acá vamos a derivar y. Primeramente observamos y vemos que y pues no tiene exponente, por lo que su derivada es 1 y no hace falta ponerla. Entonces vamos con x cúbica z cuadrada menos, aquí vemos que y sí tiene exponente y es 3, por lo tanto su derivada quedaría 3y cuadrada. Este 3 lo pasamos al principio, por lo que esto queda 3x cuadrada y cuadrada z. Tenemos derivada parcial de y. Ahora vamos a sacar derivada parcial de z. Primeramente notamos otra vez esta función. Esta quedaría, aquí tenemos una z cuadrada, por lo que este 2 se pasa al principio, y tenemos una y una x que se pasan igual, por lo que esto quedaría 2x cúbica y z menos, aquí vemos que hay una z sin exponente o exponente a la 1, por lo que la derivada de esta nos da 1 y no hace falta ponerla, y simplemente colocamos estas dos, x cuadrada y cúbica. Bueno, una vez tenemos nuestras tres derivadas parciales de x, y, z, ya podemos anotar nuestra fórmula, la cual dice
Podríamos pensar que esta ya es nuestra gradiente que ya hemos acabado, pero tenemos que recordar que el problema nos lo pide en el punto 5,2,3, por lo que prosigue es hacer esto. La gradiente de f de 5,2,3. ¿Cómo va a afectar estos números a nuestra ecuación, diga? Pues simplemente sabemos que estamos trabajando en un plano con 3 dimensiones, o sea, tridimensional, por lo que tenemos x, y y, z, las cuales vienen representadas como 5, 2 y 3. Entonces lo que tenemos que hacer solamente es sustituir 5 en x, 2 en y y 3 en z, por lo que nos quedaría algo así. Acá. Luego proseguimos a hacer esta operación, la cual nos quedaría así. Ok, pues una vez hechos estos cálculos, mayormente multiplicaciones, nos da esta operación en la que ya simplemente tenemos las restas de cada variable x, y z, por lo que ya el último paso pues simplemente sería realizar estas restas y nos quedaría así. El resultado de nuestra gradiente nos quedaría gradiente de f en el punto 5,2,3 sería igual a 1110 en i unitarias más 225 en j unitaria más 1300 en k unitaria. Ahora pues voy a proceder a pues definir lo que es la gradiente, ¿no? Si estamos trabajando con funciones de tres variables, el cual es el caso aquí, entonces estamos hablando de superficies de nivel. Esto quiere decir que en estos casos el gradiente nos dará como resultado un vector normal o perpendicular a estas superficies, tal como este. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Estrada. Vengo a hablarles de límites. Para la matemática, un límite es una magnitud a la que se acerca progresivamente los términos en una secuencia infinita de magnitudes. Por lo tanto, expresa la tendencia a una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. Con esto en mente, voy a resolverles un ejercicio de límites, con el cual comencé derivando aquellas que tienen indeterminación, como lo es el primero y el último k, en el cual practiqué las reglas de derivación de L'Hospital, donde hice n menos 1 y los demás, conforme era una t, pasé a 1, y en el otro pasé de seno pi y logaritmo a pi coseno pi entre 1 entre t. De ahí se sigue evaluar la función. Entonces pasamos a donde se encuentra t, como t sería igual a 1. Lo que pasa con el en medio es que como esa si llegaba a 3, no genera una determinación, esa no se toca. Ya pasando a pi coseno de pi, igualmente se va a evaluar con esa función, quedando resultado un vector de 1,3, menos pi, y ese vendría siendo el resultado de ese límite. Vaya, gracias por su atención.
En matemáticas, la derivada direccional de una función en la dirección de un vector representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. En otras palabras, sería el producto escalar del gradiente por el vector unitario. Ok, aquí tenemos el siguiente ejemplo que nos está pidiendo sacar la derivada direccional en el punto 1,1,1 según el vector 2,1, -1. Por lo que la fórmula de la derivada direccional se calcula según esta fórmula que ya noté, que sería el producto escalar del gradiente de una función por el vector unitario que marca la dirección, que sería el vector unitario. Pero primero tenemos que calcular el gradiente de la función, que sería la derivada con respecto a x por y, que aquí está representado, o aquí también está representado, por la derivada de y multiplicada por j y la derivada de z multiplicada por k. Que esto nos quedaría como 2i más 2j más 2k. Ahora pues, ya que tenemos esto, tenemos que sacar el vector unitario. Y esto se haría de la siguiente manera. Tendríamos que elevar el vector unitario al cuadrado y luego sacarle raíz. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, quedándonos como 6. Ahora sí, ya que tenemos esto, dividimos cada componente por la raíz de 6 y nos quedaría 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y menos 1 sobre raíz de 6. Y ahora sí podemos sacar la derivada direccional con esta fórmula que tenemos aquí arriba. Sería multiplicando el gradiente que ya habíamos sacado, que es 2 y 2, por el vector unitario que acabamos de sacar aquí. Y el resultado nos quedaría como 4 sobre raíz de menos 6, 2 sobre raíz de 6 y menos 2 sobre raíz de 6. Si bien este es nuestro resultado, podemos también racionalizarlo, quedándonos como 4 multiplicado por 6 por raíz de 6, perdón, sobre 6. Y el resultado ya simplificado sería 2 por raíz de 6 sobre 3.